medios de Estados Unidos revelaron que Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, habría entregado información a la Fiscalía estadounidense que vincula directamente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el cártel de los soles. Bueno, ya escuchamos un poquito la noticia. Está muy caliente el asunto de la supuesta invasión que prepara Estados Unidos a Venezuela, con el pretexto que acabamos de escuchar, con esto que, bueno, tiene mucha imaginación los enemigos de los gobiernos que están establecidos con base en el apoyo popular de sus respectivos países, gobiernos soberanos. Sí, el pretexto aquí es que Nicolás Maduro, el seguidor de las ideas del anterior presidente Hugo Chávez en Venezuela, que pertenece según a un cártel de las drogas, ¿no? Entonces, aquí pues hay que estar viendo esta situación con mucho cuidado, ¿sí? Vamos a hacer una comparación, ¿sí? Con este personaje de Panamá, el dictador. Ese sí fue dictador, ahí sí hay pruebas claras, clarísimas, porque además fue impuesto por Estados Unidos. Hablamos del señor Manuel Noriega en Panamá, que en el 83, pues bueno, Estados Unidos van y lo quieren sacar a poco tiempo de que entreguen el manejo del canal de Panamá, que Estados Unidos construye y maneja desde el principio del siglo XX, a poco de entregarlo, unos años de entregarlo al ejército panameño para que él lo maneje, van y pues ya no les convenía este dictador que ellos impusieron, y entonces lo quieren arrestar, y para eso invaden y matan a miles de personas en Panamá. Este señor sí era parte de un cártel, y además, pues bueno, los Estados Unidos lo sabía. Él era informante de la CIA, entonces pues obviamente mientras estuviera sirviendo al gobierno norteamericano, el imperialismo yanqui, pues no iban a hacer nada en contra de él. En cuanto ya no les convino, porque también les pasaba información a los del bando contrario, a los comunistas, y en todo momento, en esos tiempos, en esa guerra fría que había en los años 80 sobre todo, ¿sí? Antes de que hubiera reformas en la URSS, en la ex Unión Soviética, bueno, esta situación política que cambió bastante con Gorbachev, ¿sí? Bueno, antes de esto, pues era el fantasma del comunismo lo que siempre hacía que Estados Unidos quisiera invadir, quisiera gobernar a otros. De hecho, fundaron la Escuela de las Américas. Panamá, cuando se llega a este acuerdo, a realizar este acuerdo entre los Estados Unidos y Panamá para que dejaran ya el canal de Panamá a los estadounidenses, cuando se acerca esa fecha, pues también sacan a la Casa de las Américas, que era una escuela de asesinos, como bien le llamaban los del bando contrario, ¿sí? Los de la parte de ámbito de dominio de la URSS, porque bueno, de ahí salieron precisamente, les digo, este señor Manuel Noriega y muchos otros. Les enseñaban métodos de tortura, métodos de cómo acabar con la insurgencia, es decir, con los guerrilleros, que eran de tendencia de izquierda. Estados Unidos no quería a nadie cerca de ellos, de su país. Siempre estaban pensando que eran los países que se inclinaban un poco hacia la izquierda, como fue el caso de Cuba, que bueno, se inclinó bastante, y hasta Fidel Castro lo declaró abiertamente. Se iban a aliar al bando socialista. Él no habló de comunismo, habló de socialismo. Más adelante, bueno, pues fueron trabajando para el comunismo, que de hecho son dos etapas: el socialismo primero y después el comunismo, para establecer la igualdad entre los hombres. La ideología no es mala en sí. Marx, pues creo que lo dijo bastante bien en El Capital. Y nuestro gran héroe, bueno, que tiene claroscuros, José María Morelos y Pavón, lo estableció claramente cuando habla de la Constitución de Apatzingán: acabar con la excesiva riqueza y la excesiva pobreza. Algo que no tomaron en cuenta en la Constitución de Apatzingán, porque había, como siempre, muchos intereses, y hay gente a la que no le convenía, igual como ahorita puede pasar con gobiernos tan admirados por muchos como Morena. Siempre va a haber el negrito en el arroz, y siempre va a haber alguno que diga, bueno, lo que me impida enriquecerme al máximo, pues no me conviene. En la revolución que sea, siempre va a haber muchos que van a evitar que se hable de acabar con esa excesiva riqueza y pobreza. Pero bueno, hacia allá va el comunismo, hacia allá es la idea. Ojalá que algún día se pudiera realizar realmente. Y bueno, pues los Estados Unidos, con ese pretexto: lo que es comunista es malo, lo que es comunista es satánico, lo que son comunistas son ateos, que después hubo doctrinas que se acercaban al cristianismo, o que mezclaban ideas religiosas con el comunismo, que se parece mucho, ¿no? Cristo, precisamente, este gran personaje que muchos consideran que no existió,
es cuestión de creencias, aunque hay pruebas de que sí existió, hay escritos, hay que investigar, habrá mucha información por ahí que van a encontrar sobre las referencias que hay a este personaje bíblico. Pues bueno, realmente era comunismo, entonces ahí también se hablaba del comunismo cristiano, socialismo cristiano en esa época de la Guerra Fría. Pero bueno, a esto se añade, ¿sí? Cuando no era el pretexto atacar a alguien, algún gobierno bien establecido de comunista, porque los anticomunistas veían el comunismo hasta en los gobiernos democráticos, pues bueno, venía con el pretexto, bueno, es narcotraficante. Ahora es esto lo que están manejando, ahora ya no es el comunismo, ahora ya es el narcotráfico. Cualquiera que quieran desbancar los que solo pretenden hacerse ricos a costa de otros, pues bueno, van a acusar de narcotraficantes. Entonces, bueno, aquí está la prueba de una persona con toda la honestidad posible y a quien habría que creerle, al Chapito, ¿sí? Que pues bueno, qué tanto peso puede tener su palabra para señalar a un personaje como el presidente Nicolás Maduro. Pues bueno, realmente hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿sí? Las pruebas, en cuanto aparezcan las pruebas, ahí estaremos todos de acuerdo con algo. Siempre las pruebas son las que hablan por sí solas. Yo en un video anterior con mi pareja mencionaba esto, ¿sí? Podemos calificar a quien sea como queramos, héroe, villano, terrorista, narcotraficante, genocida, etcétera, pero ¿dónde están las pruebas? En cuanto las pruebas aparecen, pues entonces ya no hay discusión, no tiene por qué haber polémica, ¿sí? Bueno, pues entonces tenemos esta situación que se está añadiendo un barco, hace unas horas se mencionaba, otro barco militar estadounidense a los que ya se habían apostado en aguas internacionales frente a Venezuela. Hace unos días ya había 3 acorazados norteamericanos, 3 buques anfibios frente a las costas de Venezuela en aguas internacionales, pero muy cerca, por cierto, de Granada, el segundo país más pequeño de América, el cual los norteamericanos invadieron por estas mismas razones que estoy mencionando. Ahí fue un eco de la crisis de los misiles en los años 60, si esto se da más para acá, en que pues bueno, se piensa que el presidente electo de Granada, esta pequeña isla que está muy cercana a Venezuela, había hecho grandes aeropuertos, ya habiendo declarado su alianza, ¿sí?, de trabajar para llevar adelante este pequeño país con ayuda de los cubanos, que de hecho los cubanos estaban ahí, había albañiles, aproximadamente 70 cubanos, entre ellos albañiles que se les acusaba de ingenieros y de gente que trabajaba para el gobierno cubano, sí, con intenciones de dañar a Estados Unidos. Pues bueno, estos aeropuertos que se estaban construyendo, dice el gobierno norteamericano, son demasiado grandes, seguramente piensan hacer aterrizar aquí naves militares y es una amenaza contra los Estados Unidos. Bueno, entonces vino una invasión, muchos muertos. Después de esto, contra un gobierno tan pequeño con un ejército pues muy en desventaja frente al de Estados Unidos, pues cierran la comunicación para todos los medios internacionales, entierran a los muertos y después dejan entrar a los periodistas de otros lados y dicen, mire, no pasó gran cosa, hubo unos cuantos muertos, un poco de resistencia, pero estamos defendiendo nuestra seguridad nacional. Esa es una frase que escuchábamos mucho en la Guerra Fría, la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, que tiene que ver con esta Escuela de las Américas y con el Comando Sur, ¿sí? 2 formas por las que los Estados Unidos pues buscaban controlar a Latinoamérica, los países latinoamericanos, y la creación de la OEA, no se diga, si los Estados Unidos no quisieron quedar fuera de una posible unión de estados latinoamericanos con base en las ideas bolivarianas, ¿sí? Acuérdense que Simón Bolívar pues ayudó a independizar a varios países, entre ellos Venezuela, Colombia, ¿sí? Que realmente él pedía, como lo hizo Hugo Chávez y como lo hace Maduro, la unión cada vez mayor de los países latinoamericanos frente a la amenaza de otros países que son imperialistas, ¿sí? México no es un país imperialista, no es un país que vaya a arrebatar a otros terreno, petróleo o demás bienes. Y pues los venezolanos tampoco tienen esa tendencia. En general los países latinoamericanos no son invasores, no son gente que vaya a otros lados, como antiguamente pasaba con Gengis Khan y muchos otros grandes criminales que la historia califica como héroes y como líderes, pero bueno, no pasaban de ser criminales y rateros. Pues bueno, iban, ¿sí?, a otros países, o en ese caso
antes de que se constituyeran países como actualmente los conocemos, y con sus aspectos políticos, territoriales y demás, y los famosos países ahora que ya tienen que ver con un estado, son un estado-nación, con una población, una constitución y demás. Bueno, antes estas aldeas, pues bueno, eran víctimas de grandes naciones militarizadas que solamente buscaban esto, no tanto cosechar en su tierra, comerciar con las otras naciones más débiles, no, lo que buscaban era ir y arrebatar, ¿sí? O cuando había un momento de crisis que ya las cosechas y en general la producción de alimentos y demás enseres y demás cosas necesarias de esos países tenía algún problemita por falta de agua, por la temporada de lluvias, que había grandes sequías o lluvias terribles. Bueno, pues cuando se arruinaban las situaciones de productividad ahí, pues bueno, igual eran gobiernos que se mandaban a su gente a conquistar a otros países, a arrebatarles. Pero esto en casos aislados. En general, pues el país que es imperialista, la nación que es imperialista, pues va constantemente a hacer esto. Ya es su forma de vida. Eso es lo que llamamos un imperialismo. Entonces, los Estados Unidos, uno de los medios a los que recurren para generar recursos cuando tienen mal su economía, pues es a las guerras. Las guerras son bastante productivas para muchos países, ¿sí? El armamentismo, en el que por cierto participa el mismo Vaticano, que tiene acciones en empresas armamentísticas internacionales, pues bueno, aquí está pues la gallina de los huevos de oro. Entonces aquí podría haber otras de las razones por las cuales estamos hablando de esta situación. ¿Por qué se quiere invadir Venezuela? Porque la economía estadounidense va a la baja, porque necesitan petróleo, y el contexto internacional es muy complejo, así podemos ver más aspectos. Pero bueno, estos serían los principales. Puesto que ante esta situación, los antichavistas, aquellos que se han dejado lavar su mentecita con ideas pues sacadas no sé de dónde, de que los políticos que defienden la soberanía de sus países, como en este caso, en el caso de México, fue el presidente Madero, que terminó siendo asesinado por órdenes directas de los Estados Unidos, y de esto les hablo en un momento. Ese imperialismo que va a haber siempre peligro para sus intereses, sobre todo económicos y políticos, a los políticos que sí defienden a su país, que sí quieren a su país, a su pueblo, pues obviamente los va a calificar de lo que sea, ¿sí? Antiguamente, como les decía, pues bueno, ponerles ciertas etiquetas, van cambiando con el paso del tiempo. Pero bueno, en general son pequeños detalles a veces, y a veces grandes detalles, los que hacen que Estados Unidos ponga la mira sobre ciertos personajes para seguir teniendo control sobre la economía, sobre los recursos de otros países. En este caso, bueno, el petróleo es uno de los principales intereses. Mucho se cuenta por ahí el chiste de que en cuanto se encuentra petróleo en un país, Estados Unidos grita, bueno, los políticos norteamericanos voraces y los empresarios que trabajan con negocios internacionales y que tienen que ver en este caso con el petróleo, pues inmediatamente gritan, ahí en ese país donde se encontró petróleo, ahí está la democracia en riesgo, tenemos que ir a salvarla, ¿no? Entonces casi siempre es esa la idea que con la que justifican sus invasiones. La ONU condenó la invasión a Granada. Esta invasión, pues bueno, fue poco antes de la que hicieron a Panamá. Sí, la de Panamá fue en 1989, hace rato mencioné, creo, 1983, no, en 1983 fue la invasión a Granada, donde igual se presenta el problema de que se enfrenta un gobierno legítimo a un golpe de Estado, ¿sí? En el caso de Granada, pues teníamos a Bishop, que él sí fue elegido por su pueblo, pero después vienen militares a quitar el poder. O sea, viene un militar, lo quita del poder, y después viene otro, ¿sí? Que es que se pasan la estafeta el uno al otro, como de hecho pasó aquí también en México, en la Decena Trágica. Un individuo lo proclama como presidente, y después de unos minutos este supuesto presidente le pasa la estafeta, le pasa la presidencia a Victoriano Huerta, un individuo alcohólico, marihuano. Eso de cualquier lado lo van a encontrar información, no estoy aquí difamando a nadie. Este señor, pues Victoriano Huerta, había ido a pláticas con
el embajador norteamericano a la misma embajada, ¿sí? Con ese descaro, junto con otros personajes importantes, entre ellos el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz. Aquí vienen a esta situación de, bueno, Estados Unidos nos va a ayudar a quedarnos con el poder, él nos da todo el apoyo militar, logístico, etcétera. Lo único que tenemos que hacer es acabar con la democracia. Entonces, este escenario se parece mucho al de Venezuela, no se parece tanto al de Panamá, ¿sí? Hay que insistir en esto. Esos individuos chavistas que apoyan la idea de que se invada Venezuela, pues constantemente están diciendo, aquí lo vemos en los comentarios, que bueno que por fin se va a acabar esa dictadura, que bueno que van a acabar con ese criminal, al fin Venezuela va a ser libre, pero ¿libre de qué? Yo les pongo, no se dejen engañar por CNN y otros medios proclives a imperialismo yanqui. Bueno, aquí hay que enfatizar todo nuestro respeto al pueblo norteamericano que está sufriendo también con las medidas extremas que actualmente está aplicando el presidente Trump, ¿sí? Con estos impuestos, esos aranceles a las importaciones que está poniendo a cierto, bueno, sobre todo a Canadá, México, países canadienses, países europeos. Los países europeos que están encareciendo los productos ahí mismo en Estados Unidos porque el costo lo terminan pagando los consumidores. Pero bueno, el pueblo norteamericano, estadounidense, muy respetable, pero los políticos voraces que apoyan el imperialismo yanqui, pues ahí es donde tenemos que poner mucho cuidado cómo es que proceden, y casi siempre proceden de la misma manera. En el caso de Granada, vamos a poner aquí otro, también un parentesco, vamos a ver en qué se parece la situación de la invasión norteamericana a Panamá, qué relación tiene la invasión a Granada, solo por hablar de dos, y la invasión, bueno, la intervención en México en la Decena Trágica, cuando ya se había quitado al dictador Porfirio Díaz, que no era proclive a los Estados Unidos, y había llegado un presidente electo después de Madero. López Obrador es el siguiente presidente electo por una gran mayoría de mexicanos. Bueno, el primero que fue electo por una inmensa mayoría de mexicanos, de votantes, fue Francisco I. Madero. Pero bueno, ¿qué correlaciones hay? Yo aquí les digo a los que dicen, a los que aplauden una supuesta invasión para quitar a Maduro del poder, incluso arrestarlo y llevarlo a Estados Unidos, que pues no es lo mismo que con otros dictadores que también, o eso sí, dictadores que Estados Unidos ha quitado. ¿Por qué? Porque esos dictadores que, como Manuel Noriega, que ha quitado del poder a Estados Unidos, es cuando los quitan, cuando ya no les son útiles, y además ellos mismos los formaron, ¿sí? Así como formaron a Bin Laden y a todo su ejército, cuando ya no les fueron útiles, incluso Hussein, cuando ya no les fue útil, Saddam Hussein, también hicieron lo mismo, ¿no? Ir a arrestarlo, a asesinarlo. Con Gaddafi fue porque no quiso aceptar el petrodólar, ¿sí? Entonces, hay mucho que contar aquí sobre cómo interviene Estados Unidos, pero siempre hay una serie de equivalencias, ¿no? En el caso de, viéndonos un poquito atrás a la invasión a México, donde perdemos más de la mitad de nuestro territorio ante los Estados Unidos, un leitmotiv que se da es el silencio de los norteamericanos cuando ya se va a llegar a acuerdos, y el proceder en la oscuridad de la noche, como lo hicieron, por ejemplo, cuando ya se había llegado a acuerdos con México, Estados Unidos y México, porque había supuestos problemas con la delimitación de las fronteras. En la madrugada, pues personal norteamericano, militar norteamericano, pues adelantó hacia el sur la frontera norteamericana, agrandó el territorio norteamericano. Y no solo eso, sino cuando ya se estaba llegando a acuerdos para evitar la invasión, los Estados Unidos, aquello que pedían y que ya les iba a conceder de parte del gobierno mexicano, simplemente guardaron silencio. En el caso de Granada, decían que iban a invadir porque se estaban inclinando hacia el comunismo, que iban a establecer bases militares que podían amenazar a los Estados Unidos, y que además había bastantes estudiantes de medicina norteamericanos en la isla de Granada. Tanto Cuba como el mismo gobierno de Granada dijeron: no hay ningún problema, les pedimos que no invadan, estos jóvenes pues ya están alistándose para salir con toda seguridad hacia Estados Unidos. Entonces les decían, pues vengan por ellos si pueden, van a salir con toda la calma estos muchachos,
no procede ninguna invasión por el pretexto de que ellos pudieran correr peligros por los cambios drásticos que se estaban viendo en Granada, esa inclinación hacia la izquierda. Y bueno, otra vez ahí Estados Unidos guardó silencio. No dijo absolutamente nada de, bueno, vamos a ir por esos muchachos, los sacamos y ahí quedan las cosas, ¿no? Guardó silencio y después vino la invasión. Y un poquito antes de esa invasión, a un país que pertenece a la comunidad británica, ahí Margaret Thatcher se tuvo que comunicar con el presidente norteamericano y decirle, ¿no?, que no procediera ninguna invasión. El presidente norteamericano le dijo, no pensamos invadir, y un rato después viene esa invasión. Muchos piensan que la época de las invasiones militares en Latinoamérica ya se terminaron. En realidad hay que pensar seriamente esto, ¿sí? La invasión de Panamá sería la más cruenta, más terrible, la última en el siglo XX, ¿no?, que se ha dado. Pero Estados Unidos sabemos cómo procede. Actualmente tiene un frente abierto en Ucrania por hacer lo que no quería que hiciera Rusia, la antigua URSS, de poner países proclives a su ideología cerca del territorio del centro del otro eje, en este caso comunismo contra capitalismo. Estados Unidos siempre cuidaba esto, ¿no?, que Rusia, la antigua URSS, no pusiera ningún país o no apoyara a ningún país cercano a sus fronteras, como en este caso era Cuba y Granada. Pero los Estados Unidos está procediendo al revés al insistir en que Ucrania fuera parte de la OTAN. Esto Rusia lo dijo muy claramente, lo vería como una provocación. El que Ucrania, que está pegada a Rusia y que fue parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, decía Putin, el gobierno ruso, que esto lo vería como una provocación. Y bueno, vino la guerra. Actualmente cada vez salen más pruebas de que los ucranianos no quieren la guerra, de que la gente está siendo forzada a alistarse, de que el poderío ruso es mucho mayor, pero las armas con las que están peleando los ucranianos son de origen norteamericano principalmente. Queridos amigos de este canal, el perfil de la raza, hay que investigar, hay que informarse, hay que saber quién es quién, ¿sí? En este caso, pues bueno, les decía, otra de las equivalencias que podríamos ver entre Panamá, la invasión a Panamá y la supuesta invasión o posible invasión a Venezuela, más bien una gran diferencia es que pues el dictador no fue atrapado, el dictador Manuel Noriega no fue atrapado, pidió asilo precisamente en la embajada del Vaticano. Después sí se le arrestó, después se le mandó a Francia porque también tenía cuentas pendientes con él, y luego volvió a Panamá. Murió a los 83 años, ¿sí? Cumplió una condena mucho menor a la que se le había impuesto por los diferentes crímenes que cometió, entre ellos fusilamiento de gente de su mismo ejército, el asesinato de un médico que pues era un líder popular en Panamá, en fin. Pero este señor había trabajado para los Estados Unidos y él quita y pone. En el caso de Maduro y del presidente Madero, ¿sí?, valga el parecido en los nombres, pues es muy muy distinto. No han sido impuestos por Estados Unidos, no los van a quitar por el hecho de que hubieran trabajado para ellos un tiempo y después ya no les sirvieron y ahora hay que votarlos y poner otro. No, son presidentes que han sido elegidos por un pueblo soberano, como también lo fue el presidente Fidel Castro. Por eso no pudieron con la invasión a Bahía de Cochinos. Ahí pues el presidente norteamericano se echó para atrás porque vio que el apoyo popular era muy grande. No hubo apoyo de la aviación a todos esos cubanos que habían salido y que quisieron invadir y acabar con la revolución cubana. Perdieron porque Estados Unidos al final se dio cuenta de que no le convenía, ¿sí? No le convenía atacar a un país. Después de la derrota de Vietnam, se dio cuenta de que cuando un país se une contra su gobernante, no hay manera de echarlo para abajo. En el caso de México, bueno, procedieron de otra manera, por debajo, ¿sí?, del agua, hicieron estos tratos en la embajada norteamericana. Viene la escena trágica, donde termina con el arresto del presidente Madero y su vicepresidente Pino Suárez. Los llevan a la cárcel de Lecumberri, pero antes de entrar los matan, los asesinan. Y pues todo en la oscuridad de la noche, nuevamente, ¿no?, procediendo en las sombras. Por eso hay que estar bien a las vivas, siempre apoyando a los líderes que están dando su vida, arriesgando su vida por su pueblo.
No estoy muy de acuerdo con que tenga que haber caudillos o líderes a este nivel casi en el que se les endiosa. No estoy muy de acuerdo con endiosar a nadie, ¿sí? Ni siquiera aquí por este señor López Obrador, que funda lo que sigue vigente a pesar de que él ya no está en funciones, el obradorismo. Hugo Chávez, que aunque él ya no está con nosotros en este plano terrenal, pues igualmente pues dejó el chavismo y sigue fuerte, al grado de que cuando convoca Maduro, ante esta amenaza norteamericana de los buques militares que están ahí frente a su país, cuando convoca a que la gente se aliste, ¿sí?, en la milicia popular para que pues, haya más gente que pueda defender, su meta son 4,5 millones, ¿sí?, de nuevas personas, entre, también mujeres, ¿no? Van en masa, así como fueron en masa a defender a Cuba, al gobierno cubano, a la revolución cubana, ante la posible invasión en Bahía de los Cochinos, que fracasa rotundamente. ¿Sí? Hay videos maravillosos sobre esto, como un pueblo unido. ¿Sí? No hay líderes perfectos, no hay semidioses en ningún lado, pero bueno, el pueblo está convencido de que ese líder representa una idea, de que ese líder representa la defensa de los bienes nacionales, de que está convencido de que ese líder no se ha enriquecido excesivamente y que no tiene cuentas en Suiza, por ejemplo, en los paraísos fiscales, que hay varios. Bueno, no tiene, por ejemplo, en el caso de López Obrador se le anduvo buscando sus enemigos del PRI, del PAN y después del PRD, lo quisieron quemar y quisieron que nos volteáramos el pueblo mexicano, acusándolo también de vínculos con el narcotráfico y de tener una riqueza excesiva. Nunca se le encontró nada, ¿sí? Nunca, absolutamente, y eso podría ser posible, sobre todo porque su principal enemigo era el expresidente Carlos Salinas de Gortari, que bueno, pues tenía nexos por todos lados como para que hubieran investigado las cuentas bancarias de López Obrador y de sus allegados, los bienes de su familia. Pues bueno, jamás se encontró nada. Entonces, por esta razón se atacó a gente cercana a él, ¿sí? El señor de las ligas. Acuérdense que hubo por ahí un personaje que se fue grabado recibiendo dinero. Fue a lo más que se llegó, ¿sí? Decían, miren, aquí está la prueba de que López Obrador es corrupto. Bueno, pues totalmente absurdo, ¿sí? Una frase con la que quería empezar este video es que la ignorancia de los enemigos de los justos es su arma mayor de los justos, precisamente, ¿sí? No podemos hablar de lo que no sabemos cuando la gente se empeña en atacar con base en mentiras y con base en su ignorancia. Pues siempre va a quedar mal, ¿sí? Los hechos son los que hablan, siempre voy a insistir en esto, hay que ser objetivos. Los hechos hablan por sí solos cuando queremos apoyar o atacar una idea, un personaje y demás. Ahora, ¿con qué derecho Estados Unidos asume el papel de policía del mundo? ¿Sí? Algo de lo que también se hablaba mucho durante la Guerra Fría. ¿Con qué derecho él puede quitar y poner líderes y con esto dar la idea de que los pueblos que sufren a un líder que se ha corrompido no tienen la capacidad de quitarlo por sus propios medios? Más de un ejemplo tenemos en la misma Latinoamérica, en la que esto ha sido posible. Nada más, volviendo a este caso de Porfirio Díaz, el pueblo mexicano lo pudo tirar. Primero lo intentó Madero por el lado legal, escribió un libro, La Sucesión Presidencial, en 1910, sobre todo después de que el presidente Porfirio Díaz, el dictador, decía que estaba dispuesto a dejar el poder. Entonces Madero dice, bueno, pues es el momento de lanzar mi candidatura, y pues lo arrestan en San Luis Potosí. Ahí empieza a escribir el Plan de San Luis, que después en Estados Unidos lo acogen. En Texas él proclama, en San Antonio, Texas, se proclama este plan, si no me equivoco, fue en esta parte de Estados Unidos, pero bueno, en Estados Unidos. Pero ¿por qué le permitieron a los norteamericanos poder llevar adelante la revolución? Porque Porfirio Díaz no veía con muy buenos ojos a los norteamericanos. Sí hacía tratos con ellos, sí hubo petróleo que se llevaron empresas norteamericanos, pero sobre todo hizo tratos con Inglaterra y en muchos otros aspectos, muchos otros negocios, hizo tratos con diferentes países europeos. Y los uniformes del gobierno de Porfirio Díaz pues eran sobre todo basados en los uniformes de Francia, que bueno, Francia era la capital de la moda hasta en lo militar. Y no solo en esto, en muchas otras cosas, ¿sí? Bueno, obviamente las ideas de liberalismo, las ideas de igualdad de la Revolución Francesa, pues a Porfirio Díaz no le gustaban pero nadita. Pero bueno, su bigote, todo su aspecto, el buscar parecer europeo, pero bueno, esto era sobre todo también acudiendo a las raíces latinas de México.
Estados Unidos, pues bueno, tuvo otro desarrollo, es de otro grupo étnico muy diferente, pero bueno, nosotros tenemos esas raíces latinas desde Roma. Entonces, por esa razón de que veía los Estados Unidos al viejo, como le decían al presidente, al dictador Porfirio Díaz, lo vea pues con malos ojos, porque decía, bueno, es que no nos beneficia a nosotros principalmente, entonces no nos conviene que esté, y entonces vamos a apoyar una revolución. Creyeron que Madero iba a someterse a sus designios, pensaron que él sí iba a ser manejable, pero bueno, fue todo lo contrario. Cuando él puso unos centavos de impuesto al petróleo que se llevaban, al barril de petróleo que se llevaban los norteamericanos, pues bueno, fue el escándalo. Sí, unos cuantos centavos marcaron la diferencia entre la vida y la muerte para Madero. En cuanto dijeron, bueno, este individuo, ¿qué le pasa? ¿Cómo que ahora vamos a tener que pagar impuestos por extraer recursos naturales de México? Pues es cuando planean, ¿sí? Henry Lake Wilson era el embajador en esa época, entre la gente que lo insta a que lleven a juicio o asesinen a Madero, que lo quiten del poder como sea, para que puedan poner a uno que sea proclive a sus intereses. Bueno, pues entre ellos estuvo William Randolph Hearst, el zar de los periódicos en Estados Unidos, este individuo en el que se inspiró el ciudadano Kane de Orson Welles, un individuo que termina solo, tanta riqueza, tantas cosas, pero tanto deseo de poder, pero vacío por dentro. En él se inspira esta película clásica norteamericana. Bueno, pues este contexto pues, nos habla de cuál es el proceder de los políticos norteamericanos. Sigue siendo el mismo cuando ya no tiene nada que decir, cuando ya se demostró la falsedad de sus argumentos, guardan silencio y atacan por la espalda. Entonces hay que estar muy atentos a esto, hay que estar sobre todo bien informados, poder abrir los ojos. No faltará, como de hecho yo cuando daba clases y con otros ámbitos, platicando con la gente, no falta aquel que dice, pues yo tenía cerrados los ojos, gracias a la información que tú me estás dando, pues ya los abrí. O sea, información, no nada más decir, no nada más adjetivar, decir que una persona así es tal o cual cosa poniendo etiquetas, no. Hablar de los hechos, la objetividad es eso, pegarse a los hechos, no podemos estar inventando cosas. Hay que escuchar a las personas que se han ido a alistar, qué es lo que dicen. No se ve que sean obligados, no se ve que se los esté presionando para que hablen a favor de Maduro y que digan vamos a defender nuestra soberanía como dé lugar. Ellos hablan a favor de su gobierno, a favor de su pueblo. Ellos no se creen la mentira de que Maduro sea un narcotraficante. El día que me lo demuestre, pues obviamente cambiaremos nuestra visión, nuestro discurso y aquí hablaremos en contra de él, pero mientras no haya pruebas, mientras solo sean dimes y diretes y él que está emitiendo esta información o desinformación sea el mismo enemigo que a México le quitó más de la mitad de su territorio con base en mentiras, con base en silencios, cuando no les convenía hablar o escuchar, pues bueno, obviamente pues ya estamos sospechando que algo anda mal, ¿no? Entonces una persona ya cuando ha hecho fama y ya sabemos que su riqueza, sus beneficios, todo lo que presume, lo ha conseguido de mala manera, arrebatándolo a otros, en este caso a otros países, pues bueno, hay que empezar a sospechar. Nuevamente, insisto, Estados Unidos tiene un pueblo que está sufriendo mucho a su gobierno, un pueblo que se ha negado a seguir sus políticas en muchas ocasiones, un pueblo que habla bien de los mexicanos ahora que Trump nos califica de delincuentes a todos, de perezosos y demás. Hay muchos norteamericanos, incluso hay un youtuber aquí en México que habla bien de nosotros, habla bien de otros países y habla en contra de la política internacional norteamericana. Lo más triste es que todavía haya mucha gente que se chupa el dedo, mucha gente que todavía cree esas mentiras y generalmente no es gente mala, es gente pues que piensa, pero desgraciadamente piensa de forma equivocada. Les agradezco muchísimo haberme escuchado, pues bueno, por aquí nos estamos viendo en próximas emisiones, sobre todo con este tema y muchos más que, bueno, en este canal, el perfil de la raza, pues bueno, hay para aventar por la ventana los temas, somos realmente aquí, ante todo, objetivos. Muchísimas gracias y hasta luego. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y recomendarnos con otros internautas. Muchas gracias.